Bienvenidos a la presentación del módulo de minicentrales hidráulicas, realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid dentro del programa de capacitación sobre energías renovables para América Latina y el Caribe, promovido por ONUDI. La energía hidroeléctrica, que procede de la radiación solar, en lo que se conoce como ciclo hidrológico, es una energía limpia, autóctona e inagotable. Es de alta fiabilidad y durabilidad debido a que emplea una tecnología madura. Actualmente su producción anual media a nivel mundial alcanza los 4.210 teravatios hora. De estos, aproximadamente unos 220 teravatios hora corresponden a minicentrales hidroeléctricas menores de 10 megavatios. El potencial hidroeléctrico aprovechable se puede dividir en tres tipos: teórico, de explotación, y económico. Generalmente, los criterios económicos suelen predominar a la hora de instalar una central hidroeléctrica. En el estudio Climascopio 2012, presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río 20 para los países de Latinoamérica y del Caribe, aparece el dato del porcentaje de la potencia instalada en minicentrales hidráulicas de cada país con respecto a la producción total de energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas de poca potencia suelen clasificarse en tres grupos: microcentrales, minicentrales y pequeñas centrales. El rango de la potencia instalada en kilovatios de cada grupo puede ser diferente según el país o la organización internacional de la que estemos hablando. Para poder llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico es necesario realizar diferentes tipos de estudios que nos permitan obtener un estudio preliminar de viabilidad. Este nos indicará si la realización del proyecto va a ser económicamente rentable. Uno de los más importantes es el estudio del recurso hidráulico disponible. Los estudios geológicos permitirán caracterizar el perfil litológico, la red hidrogeológica, la posible disolución en estribos y sustrato, así como el estudio geotécnico, clave para la ubicación de la presa o azud. Los estudios cartográficos y topográficos permiten obtener el perfil longitudinal del río y con ello determinar entre qué cotas de nivel se puede instalar la minicentral hidroeléctrica. Esto nos permitirá obtener el valor del salto útil o neto disponible. A los anteriores estudios se suelen añadir estudios de balance hidroenergético, de impacto ambiental, socioeconómico y de demanda. Entre los estudios preliminares destacan los estudios hidrológicos y pluviométricos de la zona en donde se pretende realizar el proyecto. Estos estudios permitirán conocer los diferentes valores de caudales que se pueden presentar a lo largo de un periodo de tiempo. Para poder determinar el valor del caudal de equipamiento o de diseño de la central hidroeléctrica se utilizan tres tipos de procedimientos: por pluviometría, con los datos de las estaciones pluviométricas que puede haber en la zona; por estaciones de aforo o estaciones hidrométricas que se construyen en las cercanías del punto donde se pretende instalar la central; y por último, se puede establecer una correlación entre cuencas hidrográficas de similares características. Las estaciones de aforo o hidrométricas se utilizan para medir los valores de los caudales. Se dividen en dos grupos: aforos directos y aforos indirectos. Los aforos indirectos del tipo estructura hidráulica suelen ser los más utilizados. Para determinar los valores de los caudales que se pueden presentar en una cuenca hidrográfica, se puede utilizar el método por correlación entre cuencas hidrográficas de características similares, teniendo en cuenta una serie de parámetros. Los valores de caudales obtenidos mediante este procedimiento son valores aproximados.
Las centrales hidroeléctricas con turbinas hidráulicas trabajan entre dos valores: caudal de diseño o de equipamiento, también llamado caudal nominal, y el caudal mínimo técnico turbinable. El valor del caudal mínimo técnico turbinable puede verse afectado por el valor del caudal ecológico o de servidumbre que hay que respetar en el tramo del río aceptado. Este valor de caudal ecológico suele ser impuesto por el organismo que gestiona la cuenca hidrográfica y para su determinación se puede utilizar diferentes metodologías, como la de dividir el río en transeptos y determinar la anchura ponderada útil. El valor del caudal de equipamiento y el valor del caudal mínimo técnico turbinable están relacionados entre sí por un factor de proporcionalidad K que depende del tipo de turbina hidráulica que se utilice. A través de los datos obtenidos mediante las estaciones pluviométricas durante años, cuantos más mejor, se puede obtener la distribución estadística que tipifica los años en función de la aportación registrada. Considerando los datos de caudales medios de un año tipo, se puede obtener la curva de caudales medios clasificados o curva de duración del caudal. Es una curva que indica el porcentaje de tiempo, en horas o días, durante el cual los caudales igualan o exceden un valor dado. A través de esta curva se puede obtener el valor del caudal de diseño o de equipamiento. El caudal sólido expresa el volumen de materiales sólidos que acompañan a la corriente y que pueden dañar los órganos de la turbina y obstaculizar la entrada de agua en la toma de agua o en la salida por el rebosadero en el canal. Asimismo, se precisa conocer el caudal máximo o de avenida que en función del periodo de retorno puede llegar a la presa y que será necesario aliviar en condiciones de seguridad. La potencia teórica de un salto de agua en kilovatios depende de tres factores: del peso específico del agua, que se suele considerar constante, del valor del caudal, que se presenta en cada instante del tiempo, y del valor del salto neto disponible. Para obtener el valor de la producción en kilovatios hora año que la central entrega a la red eléctrica de la compañía, es necesario considerar los diferentes valores de eficiencias de los elementos que intervienen. Este valor de eficiencia global oscila entre el 0,80 y el 0,85. Cuando se dice que una central hidroeléctrica es de tantos kilovatios o megavatios, se está haciendo referencia a la potencia eléctrica instalada del generador eléctrico. Si hubiese más de un generador, sería el valor correspondiente a la suma de las potencias de los generadores. La producción eléctrica en kilovatios hora por año será el resultado de multiplicar la potencia teórica por el número de horas equivalentes de funcionamiento al año y por el factor de eficiencia global. Además, se puede considerar un factor por imprevistos. Las minicentrales hidráulicas se pueden clasificar en tres tipos: de agua fluyente, a pie de presa y de uso compartido. Dentro de cada grupo encontramos diferentes tipologías, dependiendo de su ubicación en el cauce del río y de los componentes de obra civil que puede llevar. Estas diferentes tipologías de minicentrales hidroeléctricas, con sus infraestructuras de obra civil que conllevan, se detallan en las siguientes diapositivas de este tema 3. Las minicentrales de tipo fluyente de alta presión están situadas en zonas de alta montaña, donde se dispone de alturas de saltos grandes, pero el valor de caudal aprovechable es pequeño. En algunos meses del año pueden estar paradas por falta de caudal. Extraen una fracción de caudal para su turbinación, que después es devuelta al río.
Hay que asegurar que en el tramo del río afectado se mantiene el valor del caudal ecológico para asegurar el mantenimiento del hábitat. Las minicentrales de tipo fluyente están situadas en los cursos medios o bajos de un río, aprovechando saltos de poca altura y grandes caudales. Pueden llevar o no canales de derivación. Normalmente suelen funcionar todos los meses del año. Las minicentrales a pie de presa se instalan en las presas que son capaces de almacenar un gran volumen de agua, con la finalidad de suministrar agua potable a una población. Estas minicentrales disponen de un caudal que se mantiene constante y de un salto que depende del nivel de agua en el embalse. Las minicentrales en caverna presentan un menor impacto ambiental. En algunos casos puede lograrse un aumento del salto neto y por tanto un incremento de la potencia. Por el contrario, este tipo de centrales suponen un mayor coste de obra civil. Existe otro grupo de minicentrales que se sitúan en grandes canales que suministran agua para el riego o agua potable. Estas minicentrales trabajan con grandes caudales y saltos de poca altura, 2 o 3 metros. La instalación de una minicentral hidroeléctrica conlleva realizar infraestructuras de obra civil que, dependiendo de la tipología de la minicentral, pueden ser diferentes. Todas estas instalaciones de obra civil son necesarias para conducir el agua y poderla turbinar en una turbina hidráulica. Las instalaciones de obra civil son las siguientes: azud, presa con escala de peces, toma de agua, canal de derivación, cámara de carga con desarrenador y rejillas, tubería forzada, edificio de la central, carga de descarga y viales. La instalación de una minicentral hidroeléctrica implica construir una pequeña presa o azud transversal al río, provocando una elevación del agua para aumentar el salto disponible y para facilitar el desvío del agua hacia el canal de derivación, como en el caso de las minicentrales de alta presión. Las presas o azudes son de poca altura, máximo 15 metros, y se pueden construir con formas y materiales diversos. En muchas ocasiones es necesario construir una escala en uno de los laterales de la presa para permitir el remonte de peces en sus migraciones. El tipo de escala que se determine en cada caso dependerá del tipo de peces que vivan en el río. En uno de los laterales de la presa o azud se construye una toma de agua para derivar la fracción de caudal concedido. Suele estar dotada de una compuerta y una rejilla para evitar la entrada de obstáculos y peces. En algunas ocasiones, estas rejillas están automatizadas y disponen de un rastrillo que sube y baja para eliminar la suciedad que se ha podido quedar retenida y que impide el paso del agua. El agua derivada del cauce del río a través de la toma de agua es transportada a través de un canal hacia el edificio de la central. Estos canales pueden tener diferentes formas: trapezoidal, rectangular, semicircular o de sección irregular. La velocidad del agua por el canal suele ser baja, mínimo 1,5 metros por segundo, debido a que su pendiente longitudinal es pequeña, entre 0,2 y 0,5 metros por mil, siguiendo las líneas de nivel. En el caso de minicentrales de alta presión o de montaña, situadas en cauces altos de los ríos, estos canales pueden ser de gran longitud, 1 o 2 kilómetros, siendo necesaria la construcción de aliviaderos por donde pueda verter el agua de nuevo hacia el río en el caso de que se produzca una elevación del agua en el canal por una crecida o avenida. Al final del canal de derivación se construye el desarrenador para evitar que los materiales sólidos puedan penetrar en la turbina. El desarrenador está situado a la entrada de la cámara de carga y es necesario limpiarlo cada cierto tiempo. La cámara de carga es un gran depósito que permite acumular un gran volumen de agua y evitar las oscilaciones de caudal que podría provocar el suministro de agua directamente a través del canal. Está dotada de una serie de elementos adicionales como un aliviadero lateral, rejilla y compuerta.
Desde esta cámara de carga parte la tubería forzada hacia la turbina hidráulica. La tubería forzada se encarga de transportar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina hidráulica. Suelen ser de acero y el agua circula por su interior a velocidades entre 4 y 5 metros por segundo. Normalmente suelen construirse sobre el terreno apoyadas en soportes o bloques de anclaje. Para albergar la turbina hidráulica, junto con el generador eléctrico y el resto de equipos necesarios para el funcionamiento de la mini central, es necesario construir un edificio. Se situará a unos metros por encima del nivel de desagüe del agua en el río. Sus dimensiones dependerán del tipo y número de turbinas que se instalen. Suele estar dotado de un puente grúa. El agua que llega a la central a través de la tubería forzada y que atraviesa la turbina hidráulica es devuelta al cauce del río mediante el canal de desagüe. También se puede producir el desvío del agua hacia el canal de desagüe sin pasar por la turbina hidráulica. En el tema 5 vamos a hablar de las turbinas hidráulicas. La turbina hidráulica es un elemento que se encarga de capturar la energía de la corriente de agua para transformarla en energía mecánica que sirva para mover un generador eléctrico. Las turbinas hidráulicas se dividen en dos grupos, las de acción y las de reacción. La diferencia fundamental es que en las de acción el agua a la salida del rodete sale a la presión atmosférica y en las de reacción el agua a la salida del rodete tiene una presión inferior a la atmosférica, creando un efecto de succión que incrementa su rendimiento. Las turbinas hidráulicas cumplen con las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos. Estas son la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento y la ecuación de conservación del momento cinético. Prácticamente toda la cesión de energía se realiza en el rodete. Como se ha comentado, las turbinas se dividen en dos grupos, de acción y de reacción. Dentro de cada grupo existen varios tipos. Si nos referimos a las turbinas de acción, tenemos las Pelton, las Turgo y las Osberger o Mitchell-Banky. Y si nos referimos a las turbinas de tipo reacción, están las Francis, las Kaplan o semi-Kaplan y las de tipo hélice. Para elegir el tipo de turbina hidráulica más óptima en cada situación, hay que conocer ciertos parámetros, como la altura del salto neto disponible, el caudal del equipamiento nominal y el valor de la velocidad específica. Observando esta gráfica que relaciona la altura del salto en función del valor de la velocidad específica, podemos ver que las turbinas de acción se emplearán para alturas de salto elevadas y velocidades específicas pequeñas, mientras las turbinas de reacción se emplearán con alturas de salto pequeñas y velocidades específicas grandes. La velocidad específica no es la velocidad real de giro de la turbina. En este tema 6 vamos a hablar del equipo electromecánico que tiene una mini central hidroeléctrica imprescindible para su correcto funcionamiento. Los elementos más importantes están numerados en esta diapositiva. Los elementos de regulación y cierre de caudal de agua son muy importantes y están presentes en las diversas partes del recorrido que hace el agua, desde su captación en la toma de agua hasta su salida por el canal de desagüe. Estos elementos de cierre o de regulación de caudal pueden ser de dos tipos, compuertas o válvulas. Pueden accionarse de forma manual o automáticamente. Podemos destacar la válvula de guarda o de seguridad a la entrada de la turbina hidráulica, cuya misión es cortar el paso del agua en el caso de que se produzca alguna incidencia. Para accionar la válvula de guarda,
y de las válvulas de regulación de caudal situadas en las turbinas hidráulicas, es necesario disponer de un grupo oleohidráulico de aceite a presión de aproximadamente unos 100 litros de capacidad. Las turbinas hidráulicas giran a velocidades bajas y para poderlas acoplar a generadores eléctricos con velocidades altas es necesario introducir una caja multiplicadora de velocidad. Existen varios tipos de cajas multiplicadoras y son elementos que exigen un mantenimiento periódico. Las más utilizadas son las de ejes epicicloidales o planetarios. Los generadores eléctricos se encargan de transformar la energía mecánica procedente de la turbina hidráulica en energía eléctrica. Pueden ser de dos tipos, generadores síncronos o generadores asíncronos. Constructivamente existen grandes diferencias entre unos y otros. En cuanto a coste, son más económicos los generadores asíncronos. Su velocidad de giro depende de dos factores, de la frecuencia de la red y del número de pares de polos. Cuanto menor sea el número de pares de polos, mayor será su velocidad y viceversa. Los generadores síncronos disponen de un devanado retórico que se denomina inductor y que se alimenta mediante corriente continua que se suministra a través de anillos rozantes y un sistema de excitación. Este inductor se encarga de crear el campo magnético en el interior de la máquina. Los sistemas de excitación que se emplean pueden ser diversos, aunque actualmente el más utilizado es el de autoexcitación con diodos giratorios. Los generadores asíncronos tienen un rotor formado por barras cortocircuitadas, como si fuese una jaula, y no se alimentan en corriente continua como los generadores síncronos. Son más robustos, más baratos y exigen menos mantenimiento. La desventaja principal es que consumen energía reactiva de la red y para evitarlo hay que instalar en sus bornes condensadores. Además del generador eléctrico y de la turbina hidráulica, las minicentrales están dotadas de una serie de equipos eléctricos que se encargan de elevar la tensión de generación a la tensión de la red eléctrica y, por otro lado, de proporcionar energía eléctrica por el autoconsumo de la propia central. Todos estos equipos eléctricos necesitan de sistemas de control y de protección para su correcto funcionamiento. Los equipos auxiliares que necesita una minicentral hidráulica para su correcto funcionamiento implican un consumo de energía que generalmente se obtiene de la energía generada por la propia central. Este autoconsumo depende de la potencia instalada de la minicentral, que suele estar entre un 2 a un 3%. Muchos de estos equipos auxiliares funcionan durante cortos periodos de tiempo, como por ejemplo el puente grúa, que se utilizará sobre todo cuando se realicen operaciones de mantenimiento programadas o por averías. Otros pueden estar funcionando permanentemente, como es el caso de los equipos de refrigeración y ventilación. Los sistemas de regulación y control, tanto en la turbina hidráulica como en el generador eléctrico, son equipos que se encargan de que la central pueda funcionar correctamente y se encargan además de regular, por un lado, el caudal de agua, es decir, la potencia mecánica que desarrolla la turbina hidráulica, y por otro, en el generador eléctrico, de regular la potencia activa y la potencia reactiva entregada a la red eléctrica. Estos reguladores actúan de forma automatizada mediante consignas preestablecidas. Ante los eventos transitorios de régimen no permanente hidromecánicos y eléctricos, se dota a la central de los correspondientes sistemas de protección que garanticen el nuevo funcionamiento y las prestaciones del proyecto. El tema 7 está dedicado a la automatización y al control. En las minicentrales hidráulicas no suele haber ningún operario, por lo que todas las operaciones de arranque y parada están automatizadas con autómatas programables.
Todas las variables de control, sean digitales o analógicas, son controladas por el autómata e incluso pueden enviarse vía GPS a un puesto remoto, generalmente la compañía que gestiona la red eléctrica. Los autómatas programables trabajan de forma secuencial, etapa a etapa. El paso de una etapa a otra exige que todos los parámetros o magnitudes de control se encuentren dentro de los valores permitidos. Se pueden realizar maniobras de arranque, de parada normal o de emergencia y de regulación. La visualización del estado de todas las magnitudes de control se realiza a través de una aplicación software SCADA y de una pantalla gráfica. El tema 8 está dedicado al estudio de impacto medioambiental. La construcción de una mini central hidráulica supone un impacto ambiental, no solo en su fase de funcionamiento normal, sino también en la fase de su construcción. Es obligatorio presentar un estudio de impacto ambiental al organismo que gestiona la cuenca hidrográfica y debe someterse a información pública. Sin su aprobación, no se puede instalar una mini central hidroeléctrica. La realización del estudio de impacto ambiental se realiza siguiendo unos procedimientos o fases que exigen realizar estudios del hábitat de la zona, con el fin de que dichos impactos sean mínimos. Entre los factores a tener en cuenta en la realización del estudio económico que determine el grado de viabilidad del aprovechamiento hidroenergético se encuentra una relación de conceptos que hay que valorar. Por último, y en función de la normativa medioambiental vigente en cada país, mostramos algunas medidas preventivas y correctivas que ayuden a minimizar los impactos, haciendo viable la instalación. Entre los estudios destaca el económico, que nos dirá si la realización del proyecto de la minicentral hidráulica va a ser rentable o no. Para su realización es necesario conocer una serie de parámetros económicos. Los más relevantes son el índice de potencia, el índice de energía, el número de horas equivalentes de funcionamiento al año, el factor de capacidad, la fiabilidad y la disponibilidad. Todos estos parámetros nos dan una información objetiva sobre el proyecto y son de gran ayuda para realizar comparativas con otros proyectos semejantes. Los parámetros que nos indican si el proyecto es rentable o no son los que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, consideran la vida útil de la instalación. Estos parámetros son el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el payback. Para que sea rentable un proyecto, debe de obtenerse un valor de un BAN en euros positivo y cuanto más alto mejor. Un valor del TIR en tanto por ciento mayor que la tasa de interés considerada y, por último, un payback o periodo de retorno de la inversión entre 8 a 10 años. Entre los factores a tener en cuenta en la realización del estudio económico que determine el grado de viabilidad del aprovechamiento hidroenergético se encuentra una relación de conceptos que hay que valorar. Uno de los aspectos económicos más importantes es determinar el coste de inversión que supone la realización del proyecto. Depende mucho de la tipología de la minicentral de la que se esté tratando, debido a que los componentes y equipos pueden ser diferentes. Normalmente, este coste de inversión se reparte de la siguiente forma. Un 30% lo constituye el grupo turbina generador, un 27% el equipo eléctrico general, un 35% la obra civil y un 8% la ingeniería y dirección de obra. Para terminar, se presentan unas conclusiones finales acerca de la utilización de la energía hidráulica como fuente renovable, limpia e inagotable, de alta fiabilidad y disponibilidad.